tres magníficos expositores. Vamos a iniciar entonces con el doctor Iván Jurado. Alfonso se va a referir al tema del sistema pensional, problemática actual, visión a futuro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Acter por haberme invitado a que les converse un poquito sobre este tema. Es un poco complicado, pero con el horario me favorece. Van a estar bastante despiertos. Y la verdad, yo sé que todos ustedes esperan una conferencia tipo actuarial un poquito más elevada que la de Yamina. Pero no, se equivocan si esperan eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es el seguro previsional. Fíjense que yo he recortado. Ya se acabó. Estamos graves. Así es como se ve el seguro previsional en este país. Rápido, ¿no? No se ve. Nota que ya no practico. El primero que se durmió fue el computador. Bueno, en aras de recortar tiempo, fíjense que hasta recorté el título de la conferencia. Solamente vamos a hacer un paneo sobre lo que es el seguro previsional en América Latina, hablar de qué es eso, quiénes son los actores y cómo entramos los aseguradores que somos al final también actores de este negocio. Y pues para que ustedes vean cómo está el tema en América Latina y tratar de dar unas indicaciones al final sobre qué esperamos, pues cómo va a seguir esto. Los temas son el sistema de pensiones en América Latina, cuáles son los operadores, un cuadro operativo de sistemas en los países en América Latina, o en casi todos, no en todos. El seguro que genera el sistema de pensiones, que es el SIS, o el seguro de invalidez y sobrevivencia. Los sistemas de licitación que hoy se utilizan para este negocio, para aquellos que compran el seguro, porque no todos lo compran. Y el reaseguro, o sea, cuáles son las modalidades que más se utilizan, por qué se utilizan esas modalidades y bueno, antes de empezar, pues familiarizarnos un poquito con las cifras, que son variadas, pero son prácticamente dos nomás. Las AF algo siempre son administradoras de fondos de pensiones. Por ahí aparece una J que es de jubilaciones y pensiones. Hay otras que lo llaman administradora de fondos de ahorro previsional, pero en realidad son lo mismo. Ahora hay una nueva, que es la OPC, Operadora de Pensiones Complementarias. La CIPA, que es argentina, también es nuevo, Sistema Integrado Previsional Argentino. Acuérdense que Argentina estuvo en los AFPs, en el modo de ahorro individual, pero volvieron al sistema antiguo. Como que hay muchos políticos de cierto lado de la mesa que prefieren el sistema antiguo, el de reparto. No vamos a discutir si tienen razón o no. Las AFORES son administradoras de fondo para el retiro, pues que también sería como un FP, y las algo SS, o sea, los institutos de seguro social, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto Colombiano de Seguro Social, ahora por fondos, en fin. Bueno, aquí
en este cuadro es a donde vamos a movernos un poquito para ver cómo está el panorama y más o menos desde cuándo. Chile, pues está de primero porque acuérdense que es el promotor, es el iniciador del seguro, del sistema de pensiones por el modo de ahorro. Es prácticamente el único país donde utiliza ese sistema de forma única, no hay sistemas complementarios. Después Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, El Salvador, México no tanto, pero algo sacó, Bolivia sacó, pero ya no está en eso, y República Dominicana tienen AFPs de una u otra forma denominada, pero tienen sus AFPs. Los sistemas pues pueden ser únicos o pueden ser de ahorro o pueden ser de reparto, y la tendencia es a que el sistema de ahorro reemplace al de reparto, pero como les dije, hay algunos países que se están regresando. Por ejemplo, Bolivia se regresó al sistema de reparto, pero además bajó la edad de pensiones. Ahí tenemos un cuadro de las edades, un par de columnas de las edades a las cuales los sistemas de ahorro permiten que las personas se jubilen. En el sistema de ahorro privado también se puede retirar generalmente si cumplen un mínimo de pensión, pero digamos que hay un parámetro de edad, ¿cierto? Entonces, por decir algo, en Colombia tenemos que para los hombres 62, para las mujeres 57, pero si alguien con lo ahorrado se puede pensionar con 2 salarios mínimos, pues puede pedir su ahorro en forma de renta vitalicia o en alguna de las formas que se prevén en el sistema. Pero generalmente pues la gente se retira esa la edad que está estipulada. Está estipulada, a menos que esté muy aburrido en el precio y no consiga trabajo en otra empresa. Bueno, ahí pueden ver las edades que están ahora, que están establecidas de retiro ahora, pero la tendencia en prácticamente todos los países hay proyectos de ley para elevar la edad del retiro. Tal vez el único que está actualizado es Chile, pero no sé hasta cuánto van a soportar, porque la tendencia en todo el mundo es a pensionarse después. Muchos de los que he conversado me han preguntado, ¿y va a hablar de si nos vamos a pensionar o no nos vamos a pensionar? Les digo yo, bueno, que sí nos vamos a pensionar, algún día nos pensionaremos, pero también hay que tener en cuenta que la esperanza de vida siempre está creciendo. Siempre estamos aumentando esa esperanza de vida, lo cual quiere decir que siempre la población está viviendo más años a medida que va pasando el tiempo, por el aumento de avances tecnológicos. Se encuentra mucho avance tecnológico en medicina y en prevención y también en diagnóstico. Entonces eso hace que necesariamente la gente viva más. Y las pensiones, pues el deseo de la gente es retirarse cuando ya se sienta cansado también. No todo el mundo quiere retirarse ya, pero también tienen que casar en los sistemas de pensiones de los países, tienen que casar las edades con los aportes que hay y con lo que se requiere para generar la renta vitalicia del que se pensiona. Bueno, hasta ahí no hemos hablado de seguros, en donde la industria aseguradora como tal pueda participar o participa. Sencillamente la industria aseguradora
pues participa con los seguros de invalidez y sobrevivencia, y que protege generalmente en todos los países la invalidez y la sobrevivencia. Pues la invalidez es que si alguien se queda inválido en un porcentaje de su posibilidad de actuación, generalmente está alrededor del 50%. No sé si eso estaba antes o está después. No, pero los porcentajes. Sí. Los tengo acá. Varía en diferentes países, varía, no es lo mismo, no es el mismo porcentaje. También varían las bases. Es decir, en algunos países se habla aquí hablamos del salario base de cotización o del ingreso base de cotización, y la sigla es IBC. En otros países hablan de la renta impositiva, bueno, hablan de diferentes formas y están definidas con algunas variaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a definir el riesgo que nosotros vamos a asumir, porque si solamente nos fijamos en los porcentajes, pues no es lo mismo. No estamos contemplando todas las variables. Tenemos que contemplar todas las variables y por eso. Bueno, se durmió otra vez. ¿Qué? Bueno, en invalidez es un porcentaje que está alrededor del 50%, y además tiene que tener una disminución de la capacidad de la capacidad de actuar de un mínimo también un 50%. O sea, en algunos países exigen más, en otros menos. El monto asegurado es el valor presente de la renta vitalicia necesaria para cubrir el grado de invalidez. El grado de invalidez también da el grado de pensión. Es decir, si el grado de invalidez no es total, pues la pensión va a ser un poco menor en algunos países. En Chile, por ejemplo, es siempre el 70%, no importa el grado de invalidez, siempre que haya pasado el porcentaje mínimo de invalidez. ¿Cómo se llama el señor? En el caso de muerte, estamos cubriendo ese es el que llamamos el seguro de sobrevivencia, porque si se muere el afiliado, ha dejado de completar un ahorro necesario para generar una renta vitalicia, y entonces a sus herederos, a los sobrevivientes, les pagan una renta vitalicia también de un monto con algunas reglas variables en los países también. Bueno, sabiendo entonces cuál es el riesgo que asumimos, veamos con qué modalidades se asumen esos riesgos. Los institutos de seguros sociales, es decir, en los sistemas de reparto no se compran, se autoaseguran, es decir, en los institutos que manejan esto van, como tienen involucrada la prima, ellos asumen también las rentas de invalidez o las de sobrevivencia. Entonces está solamente estipulado, o sea, el mercado disponible es para los sistemas privados de pensiones o de ahorro. Y es un porcentaje que generalmente se saca de la parte de la administración, como en Colombia, pero es un porcentaje del salario o de la base impositiva, en fin, de la definición que se tenga en cada país. ¿Qué métodos de asignación hay para estos seguros? Empezamos, incluso en Chile se empezó con el método de licitación pública. Ahora, esa licitación pública, pues todos conocemos que no es tan licitación, porque siempre se asigna o termina asignado, no sabemos por qué, a los grupos financieros, a los grupos aseguradores o a los aseguradores afines al grupo financiero que maneja el fondo de pensiones. Esta parte está evolucionando.
está evolucionando primero por una forma que es que Chile ya se inventó uno que es la subasta pública. Sí. Y meten todos los afiliados en una sola cesta y después lo reparten o lo meten en dos cestas en Chile, lo vamos a ver más adelante, en hombres y mujeres, y lo reparten a todos los aseguradores que liciten y ganen algunas posiciones ahí, como en un cuota parte. Y Perú ya copió el sistema, ya la primera adjudicación de 2 años se hizo el año pasado, y ahí no han hecho 2 canastas porque la población es menor, lo dejaron en una sola, hombres y mujeres. Entonces, con esos sistemas de licitación, veamos cómo están estructurados ahora con las tasas. Pidiéndoles el favor de que tengan en cuenta que las tasas no son comparativas. Es decir, no podemos decir que Chile sea más barato que Colombia. Posiblemente lo es, ¿sí? Y con una diferencia tan grande, seguramente lo es. Y teniendo en cuenta que el sistema de allá es más de verdad licitación, pues también seguramente por esa razón no debe ser. Tendríamos que ver todas las variables, pero no nos va a dar tiempo que figuran ahí, y aún teniendo el tiempo, pues tampoco es tan fácil de vislumbrar si esas variables inciden en el precio positiva o negativamente. Pero créanme que las variables de Chile, es decir, Chile da más renta, las rentas son más altas, cubre más y cobra menos. Entonces yo diría, por conclusión propia, y si ustedes ahora que están medio aletargados, aprovecho y les pido un acto de fe, entonces créanme que Chile es más barato. En el caso de Chile, fíjense que el abrir a hombres y mujeres, ellos, aquí he puesto una columna de promedios, pero en Chile no es ustedes me dirán el promedio de 1.16 y 0.96, sin que sean actuarios, todos me dirán no da 1.16, ¿cierto? Por lo menos los que están despiertos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Chile cobra 1.16 de los sueldos, y a las mujeres la diferencia se las consigna en su cuantía, como es de ahorro. Entonces ellas ahorran un poquito más por el hecho de que se mueren un poquito más tarde. Entonces su esperanza de vida es más larga, la probabilidad de muerte es más bajita, y también la de invalidez. Entonces son sistemas que van evolucionando. En Colombia, por ejemplo, hemos visto que ya no necesariamente los grupos afines financieramente son los que, las aseguradoras que pertenecen a esos grupos no son las que aseguran a los fondos de pensiones. Ha habido un ligero cambio, y pues creo interpretar que eso obedece a que se está cuestionando mucho si la tasa es suficiente o es insuficiente. El promedio en Colombia está por el orden del 1.70, pero ya se está pensando que también es insuficiente, el 1.70. También hay que tener en cuenta que en Colombia se garantiza una pensión de salario mínimo. Eso pesa mucho. Eso pesa mucho porque en el resto de países no se garantiza la pensión de salario mínimo. Y los de bajos ingresos generalmente no alcanzan a acumular en su ahorro lo suficiente para que le dé la renta vitalicia de un salario mínimo. Y además, el salario mínimo, en Colombia al menos, está siendo incrementado por encima de la inflación frecuentemente, y muy por encima de la inflación, porque es una forma de hacer política. Entonces, como son muchos más los que se pensionan con el salario mínimo y son muchos más los que no alcanzan a tener eso,
pues ahí tenemos un panorama diferente que tenemos que contemplar. Entonces, aquí dirán ustedes, bueno, pero se está contradiciendo, porque si en Chile son más altas las prestaciones, sí, pero ese detallito lo quería traer al final, para que vean cómo varían las situaciones. En el caso de Chile, pues yo creo que ya se ha llegado a unos niveles bastante bajos de tarifa por la competencia, porque han resultado actores interesados en ese negocio en vista de los buenos resultados de los últimos, pues desde que se aplicó este modelo. Hay mucha gente que se ha interesado, pero para interesarse en esto, ¿qué se necesita? Se necesita un capital grande, porque esto exige un margen de solvencia bastante grande. Y como es de licitación, pues hay que afinar muy bien el lápiz para poderse meter en el negocio, y no se puede tener ocioso ese capital. Eso ha contaminado los otros ramos de personas, porque además, como lo tienen medio ocioso, cuando no se gana o no se ganan las partes para las cuales habían creado esas empresas, entonces salen a buscar otros negocios que les llene ese margen de solvencia. Entonces también están en Chile las tasas de vida. El lamento de los de fianzas de esta mañana se queda pequeño al lado de eso. Bueno, entonces aquí con esto yo les diría una conclusión ya hacia dónde van las cosas. Fíjense que por mera inducción hemos visto que Chile, el modelo de Chile, le gustó a nuestros gobernantes y se ha copiado, y pues ya tiene muchos años de prueba, y parece que ese sistema se queda. Entonces también el sistema de licitación ya está en Perú. Sabemos que las autoridades están estudiando implementarlo aquí, en otros países. Por supuesto, pues eso tiene que conjugarse con todas las fuerzas económicas, y en algunos países se demorará más o se demorará menos, pero yo creo que el sistema de meter todo en una misma cesta va a ser prácticamente en todos los países. Fíjense que en Chile se crean 9 fracciones de hombres y 5 de mujeres. El tamaño de cada fracción es parecido, o sea, una de mujeres parecido, un quinto de mujeres es parecido a un noveno de hombres, porque hay más hombres vinculados al sistema de pensiones que mujeres, por lo menos hasta ahora. Todavía hace falta un poco de tiempo para que se mire como debe ser desde el punto de vista demográfico. Y le adjudican un máximo de 3 a cada jugador, de 3 fracciones, pero cualquiera puede ir por una fracción, puede apostar por una fracción. ¿Cómo se adjudica? Pues cada cual pone un precio. Cada jugador que quiere entrar dice: yo pongo un precio y le apuesto a 2, a 3 fracciones. No puede decir ahora, antes se podía más, no puede decir a 4 fracciones en hombres, porque no se las van a adjudicar, o lo puede decir, pero no se las van a adjudicar de todas maneras. Entonces, ellos ven las tarifas más bajas, obviamente exigiendo unos márgenes de solvencia, y van adjudicando de lo más bajo a lo más alto hasta que completen las 9 fracciones. Entonces todos los aseguradores están jugando al mismo riesgo con diferentes tasas. Los que quedan en el negocio, hay unos que juegan con la tasa más baja de la licitación, y hay otros que estarán pues con la tasa promedio, porque los que se quedan por fuera son los que cotizaron más alto. Entonces es un juego interesante desde el punto de vista de competencia, de protección al consumidor, es bastante eficiente, pero también hay que tener cuidado con lo que les acabo de comentar del exceso de capacidad y todas esas cosas. Bueno. ¿Cómo reaseguramos estos seguros previsionales? Generalmente lo más común es unos excesos de pérdida operativos y catastróficos.
El operativo no necesariamente se compra, pero bueno, los que lo compran protegen desviaciones de siniestralidad puntuales. El catastrófico lo compran prácticamente todos. A medida que va evolucionando este negocio, que las aseguradoras que tienen estos riesgos se van volviendo también más fuertes, van teniendo más margen de solvencia, están emigrando a un reaseguro de deducible agregado anual, o sea, se están pasando a un stop loss, aunque todavía combinado con el exceso de pérdida operativa. ¿Qué hace eso? Que el reaseguro sea más eficiente y solamente cubra las desviaciones. En el cuotaparte también se da el cuotaparte, pero ¿esto para qué es? ¿O para quiénes es? Es para las aseguradoras con menos capital o menos margen de solvencia que el que necesitan para asumir el riesgo. Y esto pues se da cuando se empieza una operación, una aseguradora empieza una operación de seguros previsionales, o por ejemplo ahora que se está empezando con ese sistema de Chile donde se necesitan unos márgenes de solvencia más fuertes, entonces para apoyar el inicio de esas nuevas modalidades. Se comparte, por supuesto, el reasegurador apoya con capacidad, apoya asumiendo los riesgos de desviación y también apoya con know-how. Los reaseguradores le comparten sus experiencias en otros países o en el mismo mercado a sus cedentes o a las cedentes con las que quieren ir a apostar a ese negocio y pues ponen la tarifa. Bueno, creo que con eso pues creo que queda dicho todo. No sé cómo estuvimos de tiempo. Bueno, me costó mucho trabajo aclararlo para los 20 minutos, pero gracias. Bueno, agradecemos entonces al doctor Alfonso Guzmán, gerente de vida y riesgos personales para América Latina de Mapfre, por su presentación sobre el seguro previsional en América Latina. Y ahora